Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en el segundo video del día de hoy, en el cual estaremos hablando acerca del tema migratorio, porque es un tema muy importante de lo que está sucediendo en nuestro país en este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes lo saben que casi en el segundo video pues hablamos de la migración, debido a que pocos canales de YouTube pues tocan este tema, ¿verdad? Vamos a actualizar lo que está pasando, porque el Instituto Nacional de Migración empieza a dar atención a migrantes en Tapachula, Chiapas. Recordemos, señoras y señores, que se había hablado de que el Instituto Nacional de Migración iba a empezar pues a dar estas oportunidades de garantizar a los migrantes pues estar regularmente dentro de nuestro país, hacer su papeleo para que puedan transitar libremente por México después de todas las protestas, de todas las agresiones y de todos los problemas que se han suscitado en esta ciudad, ¿verdad? Con migrantes, sobre todo africanos y centroamericanos. Algo que a mí me causa mucha atención, mucha polémica, y yo digo, wow, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué a los migrantes africanos y centroamericanos los tienen todavía en Tapachula, Chiapas, dándole atenciones gratuitas, pero a los migrantes de la India, a ellos sí, mira, papá, los deportaron así de boleto, ¿eh? Algo que me llama mucho la atención, por ahí debe de haber gato encerrado, no lo dude. Bueno, el caso es que el Instituto Nacional de Migración informó que en las 2 semanas que se han otorgado más de 6.128 atenciones gratuitas y personalizadas para la regularización de personas migrantes que se ubican en Tapachula, Chiapas, como ya te lo he dicho. A través de un comunicado que se han pues expresó el Instituto Nacional de Migración que se han realizado 1.018 orientaciones en módulos de información instantáneos, esto al exterior de la estación migratoria siglo XXI. Esta estación migratoria que ha sido muy atacada, en donde hemos visto protestas, en donde hemos visto por parte de migrantes africanos quemas de llantas y destrucción hacia las instalaciones. Pero bueno, ahí están afuera las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para dar atención, porque también a las afueras de esta estación migratoria pues se encuentran muchos migrantes acampando en situaciones precarias, ¿verdad? Las atenciones para personas migrantes en la Oficina de Regularización Migratoria Zona Sur suman 4.550. A estas acciones se suma la entrega de 560 tarjetas de visitantes, residentes permanentes y temporales. ¿Cómo la ven, señoras y señores? Todo esto después de que el Instituto Nacional de Migración también aceptara las recomendaciones de la CNDH. Hay que recordar que la CNDH pues mandó unas recomendaciones debido a que el Instituto Nacional de Migración solo le da largas a los migrantes y que están violando, así lo dijo la CNDH, los derechos humanos de todas y todos los migrantes que se encuentran allá en Tapachula, Chiapas. La autoridad migratoria abundó que para quienes cuenten con una condición de estadía regular en México, se estableció una coordinación de la Secretaría de Bienestar a fin de brindar una oportunidad laboral a los extranjeros, que es la noticia que nos continúa. Así es, señoras y señores, seguimos, nos pasamos ahora a esto. Después de las atenciones que se les ha dado a los migrantes en las últimas 2 semanas en Tapachula, Chiapas, pues han ofrecido, escuchen bien, han ofrecido trabajos a aquellos cuyos únicamente tengan la tarjeta pues de estar temporalmente en México o de forma ya pues dentro de nuestro país, ¿verdad? La cosa es que el Instituto Nacional de Migración registró durante las últimas semanas a estos migrantes y ha ofrecido a todos los que tienen una tarjeta de visitante, residentes permanentes o temporales, la oportunidad de trabajar dentro de nuestro país. Y adivinen qué, pues bueno, así es como muchos de los suscriptores de este canal, como muchas de las personas, de los hombres y mujeres, de los chicos, chicas que nos apoyan dentro de ese canal, pues sí, lo que están pensando es verdad.
no han querido trabajar y solamente se habla de que 94 ciudadanos de diferentes nacionalidades han mostrado un interés por recibir la información para obtener un trabajo. Eso no han trabajado, no se les ha dado el trabajo, pero solamente 94 ciudadanos de todos los que se les ha atendido, de todos los que se les ha brindado atención, solo 94 están dispuestos a obtener información para trabajar. ¿Es verdad o no es verdad lo que me dicen ustedes, queridos suscriptores, en la caja de los comentarios? Que no quieren trabajar, que son flojos, que solamente quieren que los mantengan. Pues tal parece que ellos mismos le están dando la razón a muchos mexicanos que opinan de la misma manera que opinas tú, querido suscriptor, y de la misma manera en la que hemos visto que otros mexicanos a lo largo de la República también opinan. O sea, primero, en la zona fronteriza norte, con Estados Unidos, que las maquiladoras abrieron estas vacantes para que migrantes trabajaran. ¿Y qué es lo que pasó? Que dijeron: el pastel, yo no quiero trabajar, yo quiero que solamente me atienda Estados Unidos mi petición de asilo y me deje ir a el país de las barras y las estrellas como una persona que busca refugio. Yo no quiero trabajar en México porque esa no es mi misión. Ahora se les ofrece también trabajo en Tapachula, Chiapas, a los que se encuentran ahí, y solo 94 personas están dispuestas a recibir la información acerca del trabajo. Déjame saber lo que tú piensas a través de la caja de los comentarios de este tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno, si ya sabe que no quieren trabajar los migrantes, por qué no le ofrece mejor esas vacantes a los mexicanos, a mexicanas y mexicanos que están aquí, que no tienen empleo, o que tienen un empleo en donde pues obviamente no les alcanza para nada? Conozco personas, señoras y señores, que trabajan y al mes ganan 3,000 pesos. ¿Qué vas a hacer con 3,000 pesos al mes? No haces absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las cosas de utensilios personales, de la comida pues más barata, podemos decir, que podemos encontrar, no nos alcanza con lo que ganamos, es la verdad. Y muchos ni siquiera tienen trabajo. Pero bueno, el caso es que ahí está la noticia. Lo que ya estamos hablando es fuera de otro tema, que tiene que ver con otro video, pero la cosa es que les están dando pues estas oportunidades a los migrantes, ya no solamente en la frontera sur, sino ahora en la frontera norte, y como era de esperarse, no la están aprovechando, la están rechazando, y de tantos miles que hay, solamente 94 están dispuestos a obtener información. En otras noticias, pero ahora que tiene que ver con Estados Unidos, algo que yo les había platicado mucho antes de que este sitio, ¿verdad? O antes de que muchos sitios sacaran este tema, nosotros ya lo habíamos platicado dentro de ese canal, y pues no sé si tú te acuerdes o hayas visto ese video, en el cual hablamos que Estados Unidos planeaba, pues a futuro, recopilar ADN de migrantes o de personas migrantes que quisieran pasar al país de las barras y las estrellas, ¿verdad? Pues ahora pues sale esta nota una vez más, en donde lo reiteramos, ya lo habíamos dicho en el canal, pero te lo recuerdo sobre todo para las personas que no lo han visto. El gobierno de los Estados Unidos planea tomar muestras de ADN de los solicitantes de asilo y otros migrantes detenidos por las autoridades migratorias, y añadir esa información a una enorme base de datos del FBI, utilizada por las fuerzas de seguridad para buscar delincuentes, según un funcionario del Departamento de Justicia. Y es que, como hemos visto, no solamente este año ni el año pasado, sino hemos conocido casos como el de la famosa Lady Frijoles, no sé si se acuerdan, esta señora que venía en las caravanas y que le hizo el feo a un plato de frijoles, ¿no? Y que fue tendencia a nivel mundial y que todavía la recordamos. Pues no sé si se acuerdan de ella. Es uno de los casos más famosos en donde que fue a Estados Unidos, pasó a Estados Unidos, y ¿qué fue lo primero que hizo? Pues asaltar a una persona. Este caso no es el único. Existen muchos casos de migrantes que han pasado hacia Estados Unidos, hablando de cualquier nacionalidad, de centroamericanos, y bueno, también de nuestro país no se quedan libres. Hay migrantes mexicanos que han ido, han hecho su
pues como dice la gente, ¿no? Coloquialmente, su desmadre, han robado, han cometido actos ilícitos y es por eso que ahora el gobierno de los Estados Unidos planea hacer esto. Muchos están defendiendo obviamente a los derechos humanos de los migrantes. Por ejemplo, hay personas dentro del gobierno de Estados Unidos que dicen que esta medida es una medida que no debe de ser, que viola los derechos humanos porque es, según entre comillas ellos, pues algo que los lleva hacia la esclavitud y no sé qué tantas cosas. En mi opinión personal, pues bueno, si se va a tomar este ADN para en un futuro evitar, ¿verdad?, algún acto ilícito de parte de las personas que lleguen a Estados Unidos, para mí está bien. Es de esta manera, pues se identificaría más rápido a los migrantes y también pues sería una medida para que los migrantes piensen dos veces si quieren hacer actos ilícitos. No digan, tienen mi ADN, no voy a hacer ningún relajo para que no me vayan a detener, no me vayan a meter a la cárcel. Pero bueno, señoras y señores, déjame saber lo que tú piensas acerca de esto. ¿Crees que es algo bueno o crees que están violando los derechos humanos al tener esta iniciativa? Recuerda, yo solamente te informo y al final de cuentas tú eres quien tiene la última palabra. Señoras y señores, algo que también ya habíamos hablado y que les dije va a seguir subiendo el número, pues es esta precisa noticia que vamos a dar a continuación. Pues detectaron casos de SIDA en migrantes. Siguen esto. El Centro pues de Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual en Matamoros ha detectado hasta el momento 4 casos de VIH-SIDA entre la comunidad migrante que está varada en la ciudad. Esto, señores y señores, en Matamoros. Pero yo ya les había dado una noticia de que al sur del país, ¿verdad?, ya se habían detectado casos de personas enfermas de VIH-Sida. Señoras y señores, pues esto ha prendido las alarmas allá en Matamoros porque obviamente, pues debido a las condiciones precarias de salud que están sufriendo muchos migrantes dentro de nuestro país, pues este problema se puede agrandar. Y no solamente el problema de una enfermedad como el VIH, sino problemas de otro tipo de enfermedades que no sean tan mortales, pero que sí al paso del tiempo, debido a que no tienen una atención médica, pues se puede convertir en una pandemia o demás. Es por eso que también Donald Trump, recuerden, metió esta regla de que cualquier migrante que quiera solicitar asilo debe de ser capaz de pagar pues un servicio médico. Esa es una de las condiciones que metió hace poco Donald Trump. Y pues México también debería de tener esas condiciones, señoras y señores. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Bueno, nos vamos con esto. Marcharon a favor de migrantes, ¿verdad? Defensores de los derechos humanos, altruistas y religiosos, que bueno, la Iglesia Católica, que ya saben que siempre está metido en esto y que ha sido una de las religiones que más ha apoyado a defender a los migrantes, pues marcharon por la paz de los migrantes, ¿verdad? Otra vez exigieron reiteradamente a las autoridades a que por favor atiendan a los migrantes y que también pues piden a estas personas se pueda dar más recursos para albergues. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Y nos vemos en el próximo video.